Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Chile da a ustedes la bienvenida a la actividad inaugural con que damos inicio al Diplomado en Evaluación Neuropsicológica. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, la directora académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, la señora Catrina Badilla Guzmán, a la directora del Diplomado en Evaluación Neuropsicológica, la señora Natalia Villagrán del Pico, a nuestra conferencista magistral invitada, la doctora Vania Figueroa y Pinza. Señoras y señores, docentes y especialmente nuestros estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Para dar inicio a nuestra actividad, se dirige a nosotros la directora académica de Posgrado y Educación Continua, la señora Catrina Badilla Guzmán. Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Autónoma de Chile les doy la bienvenida al Diplomado en Evaluación Neuropsicológica. Quiero agradecer a quienes nos acompañan hoy día, a los estudiantes que están a puertas de dar inicio a este programa. Quiero también saludar a Natalia Villagrán, directora del programa, que va a estar a cargo de los estudiantes y todo el tema administrativo. También a Armin Cuevas, que ustedes lo ven ahí, que es el coordinador de educación continua del área de posgrado a nivel corporativo. Y quiero también saludar a la conferencista invitada, la doctora Vania Figueroa, ella es bioquímica, doctora en ciencia, y nos va a hablar de desmontando mitos sobre el cerebro. Muchas gracias, Vania, por acompañarnos hoy día. Esperamos que esta charla inaugural sea un puntapié inicial que les pueda mostrar un poco cómo viene el diplomado que ustedes han elegido. Estamos muy contentos que nos hayan elegido como casa de estudio. Sabemos que es muy importante para ustedes su formación y por eso nos sentimos honrados, pero muy responsables de lo que van a aprender durante estos 5 meses. Los aliento a perseverar, hay harto trabajo durante este proceso, pero es sumamente gratificante. Los invito a que puedan compartir sus experiencias, y como todos los diplomados de la Universidad Autónoma que se dan en modalidad online y permiten que a muchas personas lleguen los conocimientos de forma remota en distintos lugares del país, también los invito a que ustedes puedan compartir su experiencia en el área en que se desempeñan, de manera que el diplomado pueda ser aún más enriquecedor para todos los que estén participando. Así que mis felicitaciones y mis deseos de éxito para ustedes en este nuevo programa que inicia. Muchas gracias. Agradezco sus palabras. Para continuar nuestra actividad, la directora del programa, la señora Natalia Villagrán, entregará sus palabras de bienvenidas y a la vez presentará a nuestra conferencista magistral invitada. Estimada Natalia. Gracias, Armin. Gracias, Catrina. Bueno, me presento, los saludo a todos y todas, les doy la más cordial bienvenida a esta charla magistral en el contexto del Diplomado de Evaluación Neuropsicológica. Mi nombre es Natalia Villagrán del Picó, soy la directora encargada de coordinar académica y administrativamente este posgrado. Me van a ver nuevamente mañana en la primera clase del curso 1 a las 20 horas. Les voy a enviar un recordatorio posterior a la charla sobre eso, con instrucciones administrativas sobre la conectividad, ¿no es cierto? Y voy a mencionar de que en lo particular, y como hace un rato conversaba con una de sus profesoras, estamos muy, pero muy, muy, muy contentos de poder iniciar este diplomado al fin. Ha sido un diplomado preparado con mucha dedicación. Ustedes lo verán, que hemos intentado darle un enfoque lo más práctico posible, en el entendido que es un diplomado en evaluación. Y además comentarles, ¿no es cierto?, que el objetivo de este programa es proporcionar a los estudiantes conocimientos actualizados, ¿no es cierto?, en el área de la evaluación neuropsicológica, desde las bases teóricas de los procesos cognitivos involucrados, como un insumo para que ustedes puedan desarrollar impresiones diagnósticas, ¿no es cierto?, y también la interpretación de perfiles neurocognitivos de típica presentación en las áreas laborales en las cuales ustedes se desempeñan. Y en virtud de aquello, haciendo, ¿no es cierto?, averiguaciones en términos de los contactos que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra casa de estudio, hemos invitado a la doctora Vania Figueroa a que nos diera una primera charla, ¿no es cierto?, que abordara un tema no directamente relacionado con el diplomado, sino que un tema que diversifique, ¿no es cierto?, las aplicaciones de la ciencia en general. Entonces, la charla que vamos a escuchar hoy día y que vamos a ver, ¿no es cierto?, se titula, como lo mencionaba Catrina, también es Desmontando mitos sobre el cerebro.
Una breve reseña de esto es que circulan muchas historias asombrosas sobre nuestras capacidades cerebrales, algunas son ciertas, muchas otras son falsas. Somos particularmente sensibles a caer en la trampa de los mitos cerebrales y se requiere tomar conciencia de su impacto negativo en ámbitos tan relevantes como la educación, la salud o la igualdad de género, solo por mencionar algunos. Esta charla analiza algunos de los mitos más comunes sobre el cerebro, que se disfrazan de verdades científicas y se transmiten sin cuestionar, desde un análisis crítico de la evidencia científica, pero en un formato sencillo y dinámico. Esta charla, como les comentaba, está a cargo de la doctora Vania Figueroa y Pinza. Ella es bioquímica, doctora en ciencias, con mención en neurociencias. Actualmente se desempeña en la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados, como directora del proyecto INES Género, orientado a la integración de la perspectiva de género en diversas áreas, y además coordinadora de vinculación de investigación aplicada de la Universidad Autónoma de Chile. Destaco que esta charla va a estar, está siendo grabada y yo les voy a compartir la grabación, ¿no es cierto?, de la charla para que ustedes la puedan compartir también, y la vamos a dejar como un insumo para el diplomado también en los foros que mañana vamos a revisar. Al final de la charla pueden ustedes ir dejando sus preguntas en el chat y al final vamos a hacer un pequeño plenario sobre las dudas o reflexiones que puedan surgir. Así que sin más, dejo a Vania para que inicie su presentación. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, les doy las gracias, sobre todo a la directora del diplomado, por invitarme a inaugurar esta instancia. Me siento muy honrada por esta oportunidad. Y permítame partir felicitándoles a ustedes por haber iniciado el camino de la educación continua. Yo creo que eso habla de la responsabilidad y seriedad e integridad y ética con la que se toma su trabajo, y porque están buscando, ¿no es cierto?, nuevo conocimiento, y eso habla del compromiso profesional que tienen. Así que parto primero felicitándolos y sintiéndome muy contenta de compartir esta instancia con ustedes. Yo voy a iniciar esta charla con un tema, digamos, que me ha obsesionado a mí desde que ingresé en el mundo de la neurociencia, y tiene que ver con los mitos de conocimiento científico que circulan en la cultura popular. Aparte de científica, también soy divulgadora, entonces me interesa mucho esa área y quiero compartir algunas impresiones y algunos proyectos de investigación en los que he podido participar sobre este tema. Voy a compartir mi pantalla y agradecería que me confirmen si lo están viendo. Hola, sí, se ve. Ya, perfecto. Genial, muchas gracias. Yo quiero partir primero haciendo un pequeño test, y les quiero pedir que ustedes contesten este test, digamos, de manera personal. Y aquí vamos a ver unos seis afirmaciones respecto al cerebro o respecto a conocimiento psicológico, y me gustaría que cada uno de ustedes contestara en su mente si es verdadero o falso. Entonces, la primera afirmación dice que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, que niños con dislexia experimentan estrés visual e invierten letras y palabras. Mientras más grande es el cerebro, mayor es la inteligencia. Niños autistas no sienten empatía. Hombres y mujeres tienen cerebros diferentes y el cerebro es multitarea. Entonces, tómense un par de segundos para leer de nuevo las afirmaciones y respondan sí o no, verdadero y falso en su cabeza. No vamos a compartir las respuestas, es solamente para que hagamos una reflexión interna. Entonces, si ya las leyeron y ya hicieron una reflexión interna, y si contestaron al menos a una que sí es verdadera esa afirmación, les digo que, como dice el dicho Houston, tenemos un problema, porque todas las afirmaciones anteriores son mitos, ¿ya? Y son mitos que están bastante arraigados en la cultura popular, y no solamente en la cultura popular, también circulan en el mundo académico, y lo que es más preocupante aún, también circulan en el mundo médico y clínico, ¿ya? Entonces es necesario tomar conciencia de esto, y yo voy a desmontar algunos de estos mitos con evidencia sencilla. No pretendo hacer una clase de neurociencia ni mucho menos, sino que más que nada tomar conciencia de este ámbito. Entonces parto comentando que los neuromitos se refieren a falsas creencias que tienen alguna base en la neurociencia, que han trascendido a la opinión pública
a pesar de haber sido invalidadas. Es decir, los mitos se construyen sobre un conocimiento, y este conocimiento generalmente es un conocimiento que ha sido tergiversado, ¿ya? Que ha sido extrapolado en forma abusiva o ha sido simplificada de forma exagerada, ¿ya? Pero la característica de un mito es que siempre parte de algún conocimiento que es válido, ¿ya? Y por eso resulta muy difícil disiparlo, ¿ya? Y persiste en el imaginario colectivo, se transmite en la cultura popular. Hablamos de estos mitos y se dan como verdades ciertas. Y la trampa es que tienen alguna base, parten de alguna base de conocimiento científico. Entonces, si nosotros analizamos a nivel nacional, específicamente en el ámbito de educación, esto es como bien preocupante, ¿ya? Porque la mayoría de las investigaciones apunta a que hay una alta frecuencia y a una alta adherencia de profesores y profesoras a neuromitos, ¿ya? Tanto en estudiantes de pedagogía como aquellos profesores que están en ejercicio. Y esto es muy preocupante porque en el ámbito de la educación en particular, lo que sucede es que a partir de estos neuromitos se pueden desarrollar metodologías que son sesgadas y también pueden influir en la percepción que los adultos tienen, ¿no es cierto?, de niñas y niñas, por ejemplo, en el ámbito escolar. Por lo tanto, no es algo inocuo y no es algo sencillo, no es algo, digamos, que deba pasar desapercibido esta alta adherencia a neuromitos. Y los neuromitos que están más socializados son aquellos que tienen que ver con datos generales del cerebro, ¿ya? Pero también hay todo un ámbito de mitos asociados al neurodesarrollo que tiene que ver con distintos trastornos, el que no ha sido muy estudiado, y precisamente ese es el objeto de estudio del proyecto liderado por la doctora Stephanie Armstrong en la Universidad Autónoma, del que tengo la suerte de ser coautora en esa investigación, y estamos evaluando esa área. También les quiero comentar que no solamente los neuromitos no solamente habitan, digamos, en el mundo de la educación, sino que también estudiantes de psicología y profesionales en ejercicio también sostienen algunas creencias erróneas asociadas al funcionamiento del cerebro en el campo de la psicología, por ejemplo. Entonces, no es menor las consecuencias que pueden tener estos neuromitos en el ámbito donde ustedes se van a desempeñar, que cruzan, ¿no es cierto?, el ámbito de la psicología y el ámbito educacional. Entonces, conversemos algunos de estos mitos del cerebro, son muchos, yo aquí voy a abordar 5 o 6, no más que eso, pero para ir, digamos, estableciendo una estructura de cómo podemos desmontar estos mitos, porque probablemente, como les decía anteriormente, los mitos se fundan en conocimiento científico. Y hay una característica sobre todo de la neurociencia, y es que es un área muy dinámica, que ha tenido un crecimiento vertiginoso en las últimas 2 décadas. Por lo tanto, hay mucho conocimiento que no ha sido actualizado, y ustedes pueden encontrar en textos clásicos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que el cerebro adulto no produce nuevas neuronas, ¿ya? Y hoy día sabemos que efectivamente hay zonas del cerebro que sí producen nuevas neuronas. Ese es solo un ejemplo para contarles que uno siempre tiene que estar alerta acerca del conocimiento que está, digamos, desarrollando y el conocimiento que está aplicando, y por eso en un principio yo les decía que bueno que tomaron un diplomado, porque eso habla, ¿no es cierto?, de la calidad profesional de cada uno de ustedes, que quiere seguir interiorizándose de las nuevas investigaciones que hay en su campo de estudio. Entonces, partamos con un mito que es súper dañino, increíblemente todavía circula, y si ustedes hacen una búsqueda en internet van a encontrar millones de entradas a sitios de internet, algunos muy prestigiosos y otros, por supuesto, que son sitios, digamos, sin ninguna línea editorial, donde ustedes pueden encontrar este mito muy arraigado que dice que nosotros usamos solamente el 10% del cerebro, y uno se pregunta qué hacemos con el 90% restante. Lamentablemente este mito fue muy popularizado a través de Hollywood, en una película, particularmente esta película que se llama Lucy. Hay una escena muy clásica donde Morgan Freeman le habla a una audiencia académica precisamente y dice que si nosotros lográramos usar más del 10% de nuestro cerebro tendríamos capacidades extraordinarias. Y ese es el argumento de la película, ¿no es cierto? Lucy, que es la protagonista, se toma una droga y esa droga libera capacidades cerebrales y eso la hace adquirir a ella poderes sobrenaturales.
Lamentablemente este argumento de esta película no es la única película que hay, ¿ya? Pero se ha popularizado esta creencia de que como humanos no estaríamos ocupando la totalidad de nuestro cerebro. El problema es que esto se transformó en un negocio súper lucrativo a partir del mito del 10% para personas inescrupulosas que han hecho negocios súper lucrativos, vendiendo libros, por ejemplo, que prometen desbloquear ese impedimento de ocupar el 100% del cerebro, y esto genera una serie de otros negocios. Podemos ver gimnasios cerebrales, neuroliderazgo, y cualquier cosa que le pongan neuro está debajo el mito del 10% porque no podemos desplegar nuestro potencial. Y esto genera también en las personas, y sobre todo en niños y niñas más jóvenes, un cierto grado de frustración, porque les estamos diciendo a las personas, primero, que tienen un potencial que no han liberado, que pueden acceder a un secreto, generalmente una pastilla mágica, ¿no es cierto?, una terapia, un libro, generalmente en el rango de libros de autoayuda, ¿no es cierto? Hay uno que se llama precisamente como El Secreto, ¿no? Y que versa de alguno de estos temas. Entonces, genera frustración en las personas el pensar de que realmente no están ocupando todo su cerebro. Y como muchos mitos, es súper difícil rastrear dónde se originó, ¿ya? Esa es otra característica que tienen los mitos, uno no sabe de dónde partió. Hay distintas fuentes que se van alimentando entre sí. Entonces, en particular en este mito se le atribuye al padre de la psicología norteamericana, William James, en un libro bien famoso que se llama La energía de los hombres, donde hay una cita que dice que hacemos uso solamente de una pequeña parte de nuestros posibles recursos mentales y físicos. Esta habría sido una de las fuentes originales del mito del 10%. Luego hay otras, digamos, posibles orígenes que culpan a Albert Einstein, que le habría respondido a un periodista que ocupaba más del 10% de su cerebro en alusión a la pregunta que le hacía el periodista que de dónde era tan inteligente, ¿ya? Sin embargo, esta cita nunca ha podido ser corroborada, ¿ya? No hay ningún documento histórico que haya registrado esta cita como cierta. Sin embargo, si ustedes la buscan en internet la van a encontrar, y en redes sociales cada tanto aparece una infografía con la cara de Albert Einstein, ¿no es cierto? Y esta frase que dice que supuestamente él ocupaba más del 10% de su cerebro. Pero la verdad es que la mayoría de la evidencia apunta a que todo el tiempo ocupamos todo nuestro cerebro, ¿ya? Y una de las evidencias más claras que tenemos son el advenimiento de las tecnologías de neuroimagen. Y si ustedes pueden apreciar en esta imagen, cuando nosotros estamos recibiendo distintos estímulos, ya sea auditivos, visuales, estamos escuchando música, estamos ocupando el lenguaje o percibiendo el lenguaje, interpretándolo, estamos ejerciendo actividades motoras, tenemos distintas zonas de nuestro cerebro que están funcionando. Lo que puede pasar, sí, es que en alguna actividad en particular tengamos ciertas zonas que estén más activadas que otras, pero incluso cuando estamos durmiendo, incluso cuando estamos en estado de reposo, nuestro cerebro está activado mucho más que el 10%, ¿ya? Entonces, la evidencia es contundente, sin embargo, seguimos encontrando en distintos sitios y estudiantes de pedagogía y estudiantes de psicología siguen creyendo en algunos de estos mitos. Y como si fuera poco, si realmente ocupáramos solo el 10% del cerebro, no podríamos explicar por qué personas que tienen lesiones cerebrales que son muy pequeñas en cuanto al volumen cerebral pueden causar enfermedades tan catastróficas como este caso, que pueden ver el documental de este director de orquesta londinense, lo pueden encontrar en internet. Esta persona tiene solamente 7 segundos de memoria después de haber sufrido una infección viral, una encefalitis de origen viral, ¿no es cierto?, que dañó parte de su hipocampo. Ustedes saben que el hipocampo es una estructura pequeñita de un par de milímetros, centímetros que podemos encontrar en el cerebro donde se almacena la memoria, dependiendo del volumen cerebral, ¿no es cierto? Pero es una parte mínima de nuestro cerebro, y solamente esa parte mínima, un pequeño daño por una encefalitis viral puede causar una pérdida de memoria total. Entonces, la verdad que no hay asidero para el mito del 10%, y como si fuera poco, el cerebro es un consumidor voraz de energía, ¿ya? La cantidad que consume el cerebro de nuestra dieta diaria es alrededor de 360 calorías. Prácticamente comemos para alimentar nuestro cerebro. Entonces uno podría pensar,
¿por qué voy a alimentar algo que no estoy ocupando? ¿No es cierto? ¿Por qué la naturaleza nos habría permitido ese despilfarro de energía? No parece lógico, ¿ya? Y si nosotros vemos otros datos, por ejemplo, en cuanto al consumo de oxígeno para producir, ¿no es cierto?, ATP, y la cantidad de neuronas que tenemos que alimentar en nuestro cerebro, la verdad que no parece lógico que estuviéramos ocupando el 10%. Entonces, de distintas aristas de la investigación, todo apunta a que ese mito es lo que es, ¿no? Un mito que fue tergiversado a partir de dichos, ¿no es cierto?, de personas prominentes en distintas épocas y que no ha podido ser erradicado de la cultura popular, y es increíble. Como les digo, cuando terminemos esta charla, ustedes hagan el ejercicio y busquen esto y van a encontrar una serie de sitios, ¿no es cierto?, que siguen sosteniendo este mito, aunque cada vez más hay más sitios, digamos, que lo desmienten, y eso es positivo. Entonces, realmente el mito del 10% no tiene absolutamente ninguna base científica, ¿no es cierto?, y no es más que conocimiento sesgado. Otro mito que también está súper arraigado tiene que ver con el tamaño cerebral, ¿ya? Probablemente los que somos más viejitos, ¿no es cierto?, en el colegio decíamos que el que era más inteligente era el cabezón o la cabezona del curso, ¿no es cierto? Y siempre se hace alusión al tener un cerebro grande o la cabeza grande, ¿no es cierto?, a asociarlo con mayor inteligencia. Pero la verdad que esta creencia también es un mito que tiene algunos elementos, ¿no es cierto?, que están tomados del conocimiento neurocientífico, que son válidos, pero que han sido exagerados y que han sido distorsionados. Y básicamente podríamos decir a ciencia cierta que el tamaño no es lo más importante o lo que determina la inteligencia. Si fuera así, ¿no es cierto?, probablemente las ballenas serían mucho más inteligentes que nosotros. Ahora, depende de cómo lo midamos, ¿no es cierto? Si le aplicamos pruebas humanas a una ballena, probablemente los resultados sean distintos. Nosotros medimos la inteligencia de una manera particular y tiene que ver con las medidas estandarizadas, ¿no es cierto?, para medir el coeficiente intelectual y otras pruebas que tienen que ver o por el estilo, ¿no es cierto? Pero la verdad que nosotros en el reino animal no tenemos el cerebro más grande, por lo tanto el tamaño del cerebro no se relaciona con la inteligencia. Ahora, cada animal se ha adaptado perfectamente a su nicho ecológico, lo que es una prueba de inteligencia, ¿ya? Nosotros ocupamos para medir el tamaño del cerebro respecto a las distintas especies, una medida que está un poco más ajustada a las variaciones de tamaño del cuerpo, que se refiere al cociente de cefalización. Eso quiere decir cuánto debiera variar en tamaño nuestro cerebro respecto al cuerpo que tenemos. Entonces, si somos un elefante africano, la lógica dice que tenemos que tener un cerebro grande de acuerdo a nuestro cuerpo. Pero cuando hacemos ese cociente, ahí nos damos cuenta que los seres humanos, ¿no es cierto?, tenemos el cerebro más grande en relación a nuestro tamaño corporal. Por lo tanto, ahí estaríamos, entre comillas, en la cima del reino animal, porque hay otros animales como las zarigüeyas, por ejemplo, que también tienen un cerebro muy grande en relación a su cuerpo. Entonces, esto nos pondría en la cima del reino animal, porque a los humanos nos gusta competir, ¿no es cierto? Entonces encontramos una medida donde pudiéramos ganar en el tamaño cerebral. Pero ¿tiene esto que ver con la inteligencia? La verdad que hay algunos datos que muestran, por ejemplo, que el cerebro del Homo habilis, ¿no es cierto?, uno de nuestros ancestros en la línea, ¿no es cierto?, de los Homo, tenía 1/3 del tamaño de nuestro cerebro. Por lo tanto, de ahí inmediatamente hay una extrapolación de que el crecimiento de nuestro cerebro, la evolución de la especie humana, nos permitió tener una mayor inteligencia. Pero fíjense que a medida que hemos ido evolucionando en las distintas especies, el tamaño del cerebro se ha reducido aproximadamente en un 10%. Si nosotros hacemos la equivalencia, nos falta aproximadamente una pelota de ping-pong, nos faltaría de cerebro respecto a nuestros ancestros. Eso nos dice que nos hemos vuelto menos inteligentes. Depende del cristal con el que se mire, pero convengamos que haber puesto a personas en la luna, ¿no es cierto?, de estar teniendo una videoconferencia en este momento, es prueba de que la humanidad ha ido evolucionando en el desarrollo de su inteligencia y que este desarrollo o esta pérdida de volumen cerebral no tiene que ver con nuestra inteligencia. Entonces, cuando aplicamos las pruebas de coeficiente intelectual, podemos ver que la variabilidad entre personas en el rendimiento de estas pruebas
el tamaño del cerebro solamente puede explicar un 6% de esta variabilidad. Hay algunos estudios que dicen que puede explicar entre el 2 y el 4%, pero por alguna razón le damos una exagerada importancia a ese 2 o a ese 4% y no le estamos dando importancia a ese 90% de otras razones que puede explicar por qué hay variación de la inteligencia entre las personas. Una cosa que es súper interesante mencionar es que como humanos tenemos en promedio 86.000 millones de neuronas. Ustedes pueden encontrar en otros estudios 100.000 millones, que era una frase como estándar, y la van a encontrar en los textos más antiguos, diría yo, los que fueron editados como hasta el 2000, 2010. Pueden encontrar eso, pero ahora hay nueva investigación que nos dice que más o menos tenemos 86.000 millones de neuronas. Y 16.000 millones de neuronas están en la corteza cerebral, ¿ya? Y en ese sentido tenemos la mayor cantidad de neuronas que en la corteza que cualquier otro animal que tenga, digamos, desarrollado esta capacidad, ¿ya? Y si nosotros lo pensamos en términos de evolución, un simio, por ejemplo, tendría que estar alimentándose para poder alimentar la cantidad de neuronas que tiene, que son mucho menores a la cantidad de neuronas que tenemos nosotros, tiene que alimentarse prácticamente todo el día, ¿ya? Y si nosotros hacemos esa extrapolación a la cantidad de neuronas que tenemos los humanos en nuestro cerebro, tendríamos que estar alimentándonos 9 horas diarias, ¿ya? Entonces, hay una teoría que señala que nuestra ventaja evolutiva provino de cocinar los alimentos. Cuando aprendimos a cocinar nuestros alimentos, tuvimos una ventaja evolutiva en cuanto a la absorción de nutrientes, y esto nos permitiría, ¿no es cierto?, haber desarrollado un poco más nuestro cerebro. Es una de las teorías que podría explicar por qué, a pesar de haber ido en aumento el tamaño de nuestro cerebro y después en disminución, nosotros seguimos teniendo un tamaño cerebral grande, ¿no es cierto?, y, entre comillas, una inteligencia superior a la de otros animales. Entonces, ni el tamaño del cerebro ni el número de neuronas pueden ser factores completamente distintivos de nuestra especie en relación con la inteligencia, ¿ya? Solo hay una correlación que es más bien débil en cuán grande o pequeño es el cerebro. Entonces, la verdad que hay otros factores. Por ejemplo, los últimos estudios apuntan a que mientras más circunvoluciones tengamos en el cerebro, es decir, mientras tengamos el cerebro más arrugado, ya eso explicaría mayor capacidad de inteligencia, y que tiene que ver con la comunicación de redes neuronales, ¿no es cierto?, que por proximidad pueden tomar atajos que son más efectivos y tener más eficiencia, y esto tendría una ventaja en la cognición. Pero hay muchas teorías. Lo que sí podemos descartar es que el tamaño del cerebro no explica la inteligencia o la variabilidad de inteligencia entre las personas, ¿ya? Como les decía, el tamaño es menos importante, ¿no es cierto?, que la conectividad, al parecer, ¿ya? Y también es menos importante que las ramas dendríticas que tengamos en los circuitos neuronales que tenemos en nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, hay dos rutas que parecen ser más determinantes de la inteligencia o del rendimiento en pruebas cognitivas que por sí solo el tamaño cerebral. Entonces, este mito se ha alimentado, ¿no es cierto?, y se ha sostenido durante el tiempo, y ustedes todavía lo pueden encontrar, de hecho, en datos científicos, y como les mencionaba anteriormente, al parecer los surcos y las circunvoluciones estarían más relacionadas con el rendimiento en pruebas cognitivas y podrían explicar alrededor de un 12% de la varianza, pero como ustedes pueden ver, todavía es un porcentaje súper poco o súper pequeño para explicar la variabilidad entre el rendimiento en pruebas cognitivas entre distintas personas. Entonces, pasemos a otro mito ahora que me gustaría comentar con ustedes. Fíjense que en el siglo XIX ya los investigadores que se dedicaban a estudiar el cerebro descubrieron que las mujeres tenían en promedio el cerebro más liviano que los hombres. Si hacemos esta diferencia, la remitimos a peso-volumen, ¿no es cierto?, sería alrededor de unos 100 gramos más liviano, ¿ya? Entonces, algunos científicos tomaron esto como evidencia para apoyar y explicar una creencia altamente difundida, ¿no es cierto?, y es que los hombres eran más inteligentes que las mujeres.
algo que está, digamos, popularizado hasta el día de hoy, esa creencia. Entonces, quiero leerles una frase de un sociólogo y físico aficionado que era uno de los más prominentes de su época y escribió precisamente en la revista de antropología más prestigiosa de 1800 lo siguiente: en las razas más inteligentes, como entre los parisinos, hay una gran cantidad de mujeres cuyos cerebros son más cercanos al tamaño de los gorilas que a los cerebros masculinos más desarrollados. Esta inferioridad es tan obvia que nadie puede impugnarla por un momento. Lo único que vale la pena discutir es la magnitud de esta inferioridad. Bueno, después de que Gustave Le Bon dijera eso, no nos dejaron entrar a la universidad como por 100 años, ¿ya? Lamentablemente así se van, ¿no es cierto?, generando estos mitos que generan división, pero la verdad que esto también ha dado origen a otro mito, ¿ya?, que tiene que ver con, tiene que ver con que las mujeres serían menos inteligentes que los hombres. De aquí se desprenden otros mitos, como por ejemplo que las mujeres tendríamos más habilidades en el lenguaje, por ejemplo, y los hombres serían más racionales, por lo tanto serían más aptos para la ciencia, y esto genera una cadena de efectos muy, muy nocivos. Pero la verdad es que hay que tomar en cuenta algunos elementos, como por ejemplo la investigación en neurociencia ha estado tremendamente sesgada, y hasta el día de hoy, fíjense que el artículo que estoy citando de 2010, otro del 2014, la mayoría de las investigaciones incluyen en sus estudios animales machos o hombres, en los estudios clínicos, ¿ya? Entonces, la neurociencia en particular es uno de los campos que ha sido más sesgado, ¿ya? Donde podemos encontrar más sesgos en la investigación. Y, por ejemplo, si miramos en la investigación biomédica en trastornos prevalentes en las mujeres, podemos ver que solamente el 12% incluye hembras, incluso en aquellos trastornos que son prevalentes en las mujeres. Entonces se ha ido generando un conocimiento que es sesgado y que es alimentado o que alimenta a este tipo de mitos. Entonces, la pregunta obvia es, ¿qué tan diferente es el cerebro de hombres y mujeres? ¿Ya? Y esto ha dado origen a una serie de textos académicos, ¿no es cierto?, textos populares, y uno puede encontrar todas estas cosas de que los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y una serie de cosas que ha producido un mundo tremendamente desigual, y que tiene, lamentablemente, y lo digo muy a mi pesar, proveniendo del área, tiene su sustento principalmente en la neurociencia, que es un campo tremendamente masculinizado hasta el día de hoy. Entonces, si nosotros observamos la estructura cerebral, podemos encontrar que las mujeres tienen una corteza más gruesa, ¿ya? Y en ciertas zonas tienen mayor proporción de materia gris y en otras zonas una proporción de materia blanca más baja, ¿ya? Y si comparamos con hombres y mujeres, podemos ir haciendo esta distinción de encontrar algunas diferencias, ¿ya? Lo que sí es una diferencia anatómica importante, aparte del peso, tiene que ver con los ventrículos, ¿ya? Los hombres tienen los ventrículos cerebrales más grandes, es decir, los hombres tienen el cerebro más hueco. ¿Significa eso que sean más inteligentes? La verdad es que no. Y cuando uno hace una comparación entre distintos segmentos, distintas áreas de la corteza, o sea, distintas áreas del cerebro, ¿no es cierto? Por ejemplo, miramos el volumen de la amígdala, miramos el volumen del núcleo accumbens, del tálamo, etcétera, o comparamos los porcentajes de materia gris y materia blanca, lo que nosotros vamos a encontrar es una superposición de características entre los cerebros masculinos y los cerebros femeninos, ¿ya? Y todas estas variaciones, al ser corregidas por el tamaño cerebral, son perfectamente descartables o entran dentro del margen de error. Entonces, la teoría más aceptada hasta el día de hoy es la teoría levantada por Daphna Joel, una investigadora israelí, que sostiene que no hay cerebro de hombres y cerebro de mujeres, sino más bien el cerebro lo podríamos catalogar en un cerebro intersexual, que se compone de un mosaico de características que podrían ser clasificadas como estereotípicamente femeninas o estereotípicamente masculinas. Esto quiere decir que
cada cerebro de cada persona es único, es un mosaico único de características, ¿ya? Por lo tanto, no podríamos clasificar a la mayoría de la población con un cerebro masculino o con un cerebro femenino. Y una de las cosas más interesantes acerca de estas creencias de la existencia de un cerebro masculino y un cerebro femenino tiene que ver con que las características del ambiente pueden tener una influencia súper grande sobre la estructura cerebral. Fíjense que en algunas regiones, esto es un estudio en ratas, ¿ya? En algunas regiones, ¿no es cierto?, cuando se somete a un periodo de estrés, uno puede cambiar el fenotipo de las neuronas, ¿no es cierto?, a una forma estereotípicamente masculina o estereotípicamente femenina, que tiene que ver con la cantidad, ¿no es cierto?, de espinas dendríticas que puedan tener estas estructuras o la cantidad de ramificación, ¿ya? Solamente el sometimiento al estrés. Entonces, hay otras características que pueden explicar, ¿no es cierto?, la variabilidad en conducta, en rendimiento cognitivo, y al parecer tienen mucha más influencia del ambiente que de la genética. Otro mito muy arraigado tiene que ver con, que también se relaciona con esto, la diferencia entre cerebros de hombres y mujeres, ¿ya? Tiene que ver con esta creencia del cerebro multitarea, y que lamentablemente a nuestro pesar se nos ha atribuido a las mujeres, ¿no es cierto?, que las mujeres podemos hacer 1000 cosas a la vez. Entonces bajo ese precepto se justifica que las mujeres tengan una doble o triple jornada laboral, ¿no es cierto?, porque supuestamente estaríamos naturalmente dotadas a hacer más de una tarea a la vez. La verdad que la mayoría de los estudios apuntan a que tenemos un límite estructural, y ese límite estructural son nuestros dos lóbulos frontales, ¿no es cierto?, donde podemos procesar dos tareas que requieren nuestra atención. Entonces lo que determina las últimas investigaciones es que nosotros, cuando hacemos dos tareas a la vez, lo que estamos haciendo es cambiar entre una tarea y otra, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en que estamos conduciendo un automóvil y queremos mirar el celular. Lo que yo hago es cambiar de una tarea a otra rápidamente, pero en ese cambio hay microsegundos que conducen a error. Entonces, cuando yo voy agregando sustancialmente otra tarea que requiere mi concentración, voy a ir perdiendo, ¿no es cierto?, esos minutos entre cambiar, esos microsegundos entre cambiar de una tarea a otra, y lo que va a hacer es que me va a conducir a más errores. Por lo tanto, ningún humano, ni hombre ni mujer, está capacitado naturalmente para realizar más de una tarea a la vez que requiera nuestra atención. Pero lamentablemente este mito, ¿no es cierto?, ha sido ocupado para justificar la desigualdad en la jornada laboral entre hombres y mujeres, y también para justificar, por ejemplo, las labores de cuidado en las mujeres, y esto tiene una repercusión social enorme porque repercute, ¿no es cierto?, en el ingreso, en el salario, en las pensiones futuras y finalmente en el desarrollo socioeconómico de los países. Entonces, no es menor seguir sosteniendo este mito. Entonces, otra cosa que les quería mencionar para finalizar esta charla es que, como les mencioné al principio, también existe poca investigación acerca de los neuromitos que están asociados a los trastornos del neurodesarrollo, y que probablemente sea el área de más interés para el diplomado que ustedes empiezan a cursar, ¿ya? Según las estadísticas publicadas por el Mineduc en el 2021, aproximadamente el 5% de la matrícula total de los establecimientos corresponde a niños y niñas con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, no es menor estudiar este tema, y por eso la doctora Stephanie Armstrong, que lidera este proyecto de la Universidad Autónoma, se decidió a investigar cuál es la prevalencia en educadores, ¿no es cierto?, profesores en ejercicio y estudiantes en formación acerca de los mitos del neurodesarrollo, y bueno, los resultados van a ser compartidos próximamente en una publicación, pero yo me voy a referir a algunos que justamente lo puse porque hace 3 o 4 días atrás escuché a una psicóloga hablar sobre el autismo en una radio, y ella sostenía precisamente este mito, ¿no es cierto?, que sostenía que los niños y niñas que tienen autismo no tienen empatía o no sienten empatía. Bueno, este concepto está erróneo y se relaciona con algunos hallazgos, ¿no es cierto?, de que las personas autistas pueden tener dificultades para captar las señales sutiles que transmiten cómo se siente una persona en algunos contextos, ¿ya? Esa es la base de este mito, ¿ya? Efectivamente, las personas con autismo tienen estas dificultades,
¿ya? Y desde ahí se empieza a edificar este mito asociado. Pero la verdad que los estudios más modernos, ¿no es cierto?, y sobre todo transculturales, han informado que algunas personas autistas son mejores para reconocer emociones que los demás en ciertos contextos, ¿ya? Y una amplia gama de emociones, estados de felicidad, de tristeza, de miedo, de enojo, y en comparación con las emociones complejas, ¿no es cierto?, que están vinculados a contextos más específicos, como podría ser mostrar interés, ¿no es cierto?, o estar orgulloso, o avergonzado, habría alguna diferencia, pero no es que no puedan reconocer las emociones. Entonces, del mismo modo, una persona autista puede comprender cómo se siente otra persona en un contexto determinado, pero puede comunicar esta comprensión de manera diferente, ¿ya? Ese es el punto, ¿ya? Y se ha argumentado, por ejemplo, que las personas autistas en realidad están demasiado excitadas por las emociones de las otras personas y se sienten demasiado abrumadas para responder a ellas y por eso tienden a cerrarse, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que esta expresión que asocia la falta de empatía con el autismo, ¿no es cierto?, necesita ser desmontada porque esto genera que las personas van a interactuar de manera distinta cuando se enfrentan a una persona con autismo. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que nadie empatiza con todo el mundo todo el tiempo, ¿ya? Eso es una característica general de los seres humanos. Entonces, algunas personas autistas pueden necesitar un apoyo adicional para comprender los sentimientos de los demás en ciertos contextos, o pueden necesitar más apoyo para comunicar cómo cree que se sienten los demás, aunque ninguno de los dos debe confundirse con la incapacidad de comprender los sentimientos de los demás, ¿ya? Cuando nosotros sostenemos este mito, la forma de aproximarnos, la forma de interactuar con personas autistas parte de un sesgo, ¿ya? Y ese sesgo nos puede hacer variar o tomar malas decisiones, ¿no es cierto? O atender, por ejemplo, a los estudiantes que tienen esta condición, ¿no es cierto?, de una manera diferente que finalmente los puede perjudicar. Y otro mito que quería comentarle, nosotros con la doctora Armstrong evaluamos mucho más, evaluamos como unos 20 mitos asociados al neurodesarrollo, ¿ya? Pero también uno que está muy arraigado, y también lo puse porque justamente conversando con una colega de las neurociencias, de hecho hace como un mes atrás, ella escribió una palabra y yo le dije, oye, la escribiste mal, entonces ella me mencionó este mito. Y este mito dice que el estrés visual, que es la sensación de distorsión o incomodidad al leer, estaría asociada, ¿no es cierto?, o se presentaría de una forma preponderante en las personas que tienen dislexia. Pero la investigación más actualizada ha empezado a desmontar esta asociación como tan radical que se mencionaba cuando recién se estaba dando a conocer el trastorno en general, ¿ya? Entonces, con respecto a la inversión de las letras y las palabras, es cierto que algunos niños y niñas disléxicos cometen este error, pero también lo hacen compañeros que no tienen el trastorno, ¿ya? O sea, cualquiera puede confundir o invertir las palabras, ¿ya? Y es un fenómeno del desarrollo muy común en las habilidades cuando nos estamos recién familiarizando, ¿no es cierto?, con la escritura y la lectura. Entonces, no hay evidencia de que este comportamiento esté relacionado con problemas posteriores en el aprendizaje de la lectura o la ortografía. Es importante destacar que los niños pueden tener dislexia sin haber experimentado nunca estrés visual o letras o palabras invertidas, ¿ya? Entonces es importante como hacer la excepción, porque cuando tenemos mitos, ¿no es cierto?, los mitos tratan como de emparejar todo y es una afirmación que es absolutamente como digamos, radical, ¿no? Entonces, básicamente los neuromitos de base visual que están relacionados con la dislexia probablemente evolucionaron a partir de la descripción original de esta afección, como una ceguera a las palabras, ¿ya? Ese sería como el origen de este mito, pero es necesario, ¿no es cierto?, que este mito vaya siendo desmontado, porque si ustedes van a los textos clásicos, como les digo, hasta el 2010, ustedes pueden encontrar todavía textos que enfatizan en esto. Y recientemente algunos estudios conductuales y de neuroimagen han presentado, ¿no es cierto?, evidencia de diferencias fonológicas
es decir, basada en los sonidos, y diferencias anatómicas en los cerebros de los niños con dislexia en comparación con los niños no disléxicos, ¿ya? Entonces hay hallazgo y hay evolución en cuanto al conocimiento, pero el problema principal, ¿no es cierto?, es que a raíz de estos nuevos estudios se van tergiversando información y se va generando conocimiento sesgado, ¿ya? Entonces, esto tiene un impacto en el diagnóstico, estos conceptos erróneos que lo podrían retrasar el diagnóstico temprano de la dislexia. Por ejemplo, si se cree que la inversión de las letras o palabras es un componente central de la dislexia y este comportamiento está ausente, es posible que no se sospeche que un niño sea potencialmente disléxico y retrasar, ¿no es cierto?, el lenguaje, y esto va a tener un impacto, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la lectoescritura. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo va avanzando este conocimiento. Entonces, para finalizar, en el fondo lo que quería transmitirles es que en las primeras etapas de la lectura puede ser evidente, ¿no es cierto?, algunas dificultades para descifrar palabras individuales, y más adelante los problemas que se hacen más evidentes tienen que ver con la comprensión y la fluidez, ¿ya? Entonces se va manifestando de distintas formas. Por lo tanto, una aseveración tan categórica como esta tiene matices, ¿no es cierto?, dependiendo de la etapa del desarrollo que estemos mirando. Finalmente, como les decía, en la edad adulta las dificultades pueden centrarse más bien en la ortografía y en la expresión escrita, que es lo que me sucedió con mi colega, que efectivamente tenía un diagnóstico de dislexia, ¿ya? Pero tenemos que ir mirando, ¿no es cierto?, cada etapa y actualizando el conocimiento de lo que se ha ido encontrando últimamente, ¿ya? Más que nada es como un llamado de atención, ¿no es cierto?, a no consumir estos mitos así envasados como bien. Y bueno, finalmente, terminando un poco, quería decirle que los factores predictivos de la adherencia a los neuromitos tienen su arraigo muy fuertemente en lo que es la transmisión de información informal, ¿ya? Y con la llegada de las redes sociales, ¿no es cierto?, y tanta cantidad de noticias falsas y tantas plataformas digitales en las que podemos consumir información, es mucho más fácil, ¿no es cierto?, que aumente la prevalencia de estos mitos, neuromitos y mitos asociados al neurodesarrollo. Y una cosa muy importante es que el acceso a conocimiento científico sobre el cerebro actúa como un factor protector. Pero pese a ello, igual el conocimiento formal sobre neurociencia por sí solo no disminuye la creencia de los neuromitos, y como les mostraba anteriormente, hay estudiantes de psicología, por ejemplo, que todavía sostienen neuromitos, y profesores o estudiantes de pedagogía que todavía sostienen neuromitos. Así que es un factor protector, pero no es la única digamos, actividad que podemos desarrollar para protegernos de estos neuromitos. Y bueno, la educación continua, por supuesto que es una de ellas, ¿no es cierto?, para poder evitar caer en esto. Entonces, la invitación que les hago en este nuevo ciclo formativo que van a comenzar para perfeccionar su área profesional es que tratemos de terminar con los mitos del cerebro y que se cuestionen cada una de aquellas afirmaciones que ustedes sientan que es categórica y que están, digamos, dejando fuera evidencia más reciente. Y los quiero invitar a que puedan descargar este libro. Este libro se llama ¿Realmente cuánto sabes del cerebro? Y con 3 neurocientíficas pudimos recopilar los mitos más populares del cerebro y actualizarlo con el conocimiento actual y con el avance de las tecnologías. Es un libro que está ilustrado, que está pensado para público en general y que es absolutamente gratuito, y ustedes lo pueden descargar de la página de Ediciones Autónomas. Ahí les dejo el enlace, espero que les guste. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vania. No sé si me pasé el tiempo, perdón. No, está súper, porque estaba súper interesante. Yo tengo hartas preguntas, o sea, no muchas preguntas. Tengo una en particular que es algo que surge o ha surgido desde, me hace rememorar un poco el tiempo en que trabajé durante varios años en el área de integración escolar,
en los programas de integración, cuando se implementó el decreto 170, ¿no es cierto? Y aparecen todos estos conceptos de necesidades educativas especiales que mencionaste, desde el autismo, ¿no es cierto? Y después hacia el avance en las dificultades de aprendizaje. Pero lo voy a dejar para después. Así que a nuestros estudiantes que están conectados, si hay alguien que quiera hacer alguna consulta o una reflexión, Jimena dice: agradezco todas las aclaraciones entregadas, muy didáctica la presentación, me voy con la tarea de actualizar constantemente desde fuentes fidedignas. Eso Maravilloso. dice nuestra Jimena. No sé si hay alguien que quiera comentar algo. Yo me sentí tocada con algunos mitos siendo profesora de psicología, lo reconozco. Hola, Hola Roberto. hola, buenas. ¿Las preguntas pueden ser relacionadas a los temas que se hablaron o puedo tener una duda con otro neuromito? Como usted Lo quiera. que yo quiera. Ya, sí, lo que pasa es que, bueno, tuve un profesor hace tiempo que mencionó esto de las inteligencias múltiples, que uno tenía un cerebro como más desarrollado el lenguaje, otro era más matemática, otro como la motricidad. Y él mencionó de que esto era es un mito, ¿cierto? Me gustaría saber cuál es el fundamento, como, porque lo busqué y no sé si lo encontré, no sé si di con el acertado, pero quería saber cuál es el fundamento de que esta inteligencia múltiple no es tan así como dividida, sino que es como más, es como relacionar esto con la capacidad del 10% del cerebro. No es algo tan segmentado, sino que es algo más holístico, ¿cierto? Entonces, ¿cuál Sí, es el bueno, fundamento? la verdad que el origen del mito se puede rastrear de varias fuentes, y de hecho tiene algunas fuentes radicadas en la psicología positiva, por ejemplo. Mm, por ahí, ahí se puede rastrear algunos mitos. Lo que es importante es que no se puede categorizar a las personas con un tipo de inteligencia más representada, ¿ya? Y esto deriva para los educadores en un mito que es terrible, que tiene que ver con los estilos de aprendizaje. ¿Ya? Eso no se ha podido sacar de las aulas. De hecho, la semana pasada apareció una noticia, lamentablemente un programa del Ministerio de Educación todavía tenía y invitaba, ¿no es cierto?, a sus profesores a preparar sus clases de acuerdo a los estilos de aprendizaje, y la verdad que hasta el momento no hay evidencia, ninguna evidencia que demuestre o que pruebe esa teoría. Por lo tanto, se queda en un campo solamente de lo teórico, ¿ya? Y como no hay evidencia que lo demuestre, está en el plano del mito. Ahora uno puede decir ya, lo que pasa es que nadie ha presentado la evidencia, entonces igual todavía puede ser posible. Ahí podríamos entrar a especular, pero lo cierto es que la teoría de las inteligencias múltiples deriva, ¿no es cierto?, en este mito que es muy dañino en la educación, que tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Rastrear el origen de un mito es súper difícil, pero si nosotros vemos en algunas compendios de la psicología positiva, en este momento no tengo ningún autor, pero si quieres tú me puedes escribir y te puedo mandar algunos artículos que tengo donde se citan ciertos artículos que dieron origen a esa tergiversación. Ahora, es súper importante que lo que mencionaba anteriormente, que estos mitos se originan en conocimientos científicos válidos, ¿ya? Efectivamente hay un conocimiento científico, una teoría que se plantea. Lo que pasa con el mito es que esa teoría se va tergiversando para justificar conductas o para validar metodologías que no están probadas y que no tienen evidencia científica. Ahí se origina el mito, ¿ya? Pero efectivamente hay un grupo de investigaciones, ¿no es cierto?, que proponen teorías que tienen que ver con las inteligencias múltiples. Lo que pasa es que ninguna de ellas se ha podido demostrar. Ya, Gracias, genial, muchas gracias. Gracias Roberto por la pregunta. Si hay alguien más que quiere hacer alguna acotación, consulta, es el momento. Hola, no sé si me escuchan. Sí, Pamela. Perfecto. Vania, te saludo, un gusto. Mira, la verdad es que lo mío es una pregunta, pero también es una acotación. Yo soy educadora diferencial de profesión, y esta conferencia la verdad es que también me ha dejado bastante tocada con respecto a los temas y los neuromitos que se han trabajado.
sobre todo porque siento que hay muchas etiquetas que están puestas en los niños que están el día de hoy dentro de las escuelas y sobre todo dentro de los programas de integración que son parte del sistema educativo chileno y que están en los colegios día a día. Ya, mi consulta tiene que ver cómo todos estos neuromitos finalmente pueden afectar los resultados de una evaluación, sobre todo cuando, por ejemplo, evaluamos o tenemos que desarrollar una evaluación, ya sea neuropsicológica o una evaluación para determinar un diagnóstico, por ejemplo, de un niño que ingresa a un programa de integración con un diagnóstico de autismo, con un diagnóstico de un trastorno, no sé, de aprendizaje, con algún diagnóstico que en el fondo puede haberse afectado por esto. Finalmente, ¿cómo todos estos neuromitos pueden afectar o puede estar influenciando en el fondo el diagnóstico de estos niños? Bueno, es súper buena tu pregunta, Pamela, te la agradezco. Y de hecho es una preocupación que compartimos varias personas y que me imagino que comparten ustedes también. Cuando nosotros partimos de una evaluación, partimos evaluando, ¿no es cierto?, con un sesgo y con una creencia equivocada, estamos etiquetando a una persona, en este caso un niño o una niña, ¿no es cierto?, con un cierto trastorno, y eso implica que las personas del entorno van a interactuar de otra manera con esta persona, ¿ya? Entonces, las consecuencias son increíbles. Por lo tanto, uno lo tiene que hacer con mucha responsabilidad y por eso yo al principio decía que bueno que ustedes optaron por la educación continua, que bien habla de ustedes como profesionales que quieran perfeccionarse, ¿no es cierto?, en algo tan trascendental como es la evaluación neuropsicológica. Yo creo que la forma de combatir las terribles consecuencias que tienen, ¿no es cierto?, sostener estos mitos en la práctica profesional y cómo afecta a niños y niñas, sobre todo en etapa escolar, es un primer paso, ¿ya? Un primer paso súper trascendental. Hoy día, por ejemplo, hace poco se acaba de aprobar, ¿no es cierto?, la ley del trastorno del espectro autista, la ley TEA en Chile, lo que nos pone en una vanguardia, ¿no es cierto?, respecto a otros países, pero al mismo tiempo nos pone un tremendo desafío porque existe una creencia en la ciudadanía que se promulga una ley y todo cambia inmediatamente a partir de la ley. Y la verdad que ahora viene un periodo de transformación tremendamente arduo que tiene que ver con educar a las comunidades educativas, es lo que estoy diciendo, educar a las comunidades educativas, para poder realmente implementar todo lo que implica esta ley. Ya dentro de la ley hay un apartado que es relevante, que habla precisamente de que el Ministerio de Educación, es decir, el Estado, va a tener que proporcionar las herramientas, ¿no es cierto?, para la actualización de los conocimientos de la comunidad educativa. Y eso va a ser un tremendo desafío. Entonces, primero, lo individual, ¿no es cierto?, estar consciente de que cuando uno sostiene estas creencias, puede estar afectando la vida de otros, puede estar impactando la vida de niños, niñas y de sus familias también, ¿ya? Entonces, esto hay que hacerlo con mucha responsabilidad, entonces un primer paso es irse actualizando. Ahora, lo otro que me gustaría mencionar es que el conocimiento científico nunca está escrito en piedra, ¿ya? La ciencia está en constante evolución y probablemente lo que creemos hoy puede cambiar en 10 años más. Esas son como las ventanas de conocimiento que estamos encontrando con el avance de la tecnología. En 10 años una creencia científica puede cambiar, se puede perfeccionar o puede variar, ¿ya? Entonces, con eso en mente uno siempre tiene que ir buscando el mejor conocimiento, porque cuando uno es tan categórico, ¿no es cierto?, lo que mencionas tú, Pamela, puede ser o puede derivar, ¿no es cierto?, en poner una etiqueta para personas que puede dañar, digamos, su relación en el ecosistema tanto familiar, social como escolar. No sé si te respondí, Pamela. Sí, te lo agradezco. Gracias, Pamela, por tu acotación. La Pamela, ella hizo una pregunta que se relacionaba con lo que yo iba a decir, pero mejor lo voy a reformular no en términos de pregunta, sino que quería comentarlo cómo nosotros orientamos también este diplomado. Yo mañana les voy a hablar a los estudiantes acerca de esto. Le dimos una orientación que tenía que ver precisamente con el rescate de la individualidad, porque en la evaluación
neuropsicológica, que en el fondo se desprende de un tipo de evaluación psicológica mucho más específica que las evaluaciones en general en psicología, ¿no es cierto?, que son parte de nuestra malla curricular, sobre todo para los psicólogos y también para educadores diferenciales, psicopedagogos, etcétera, y también otras profesiones como la fonoaudiología. Caemos en la tentación de poner esta etiqueta, ¿cierto? Entonces, de hecho, resulta incluso desde el dominio del lenguaje un poco más fácil, ¿no es cierto?, manipular información en términos de evaluación. Entonces, en este diplomado nosotros quisimos darle una vuelta y nunca perder el foco de que estamos haciendo impresiones, ¿no es cierto?, acerca del funcionamiento de los niños y niñas en algunas áreas, ¿no es cierto?, que pudieran influir en alguna dificultad que eventualmente se estuviese presentando, pero sin perder el foco de la individualidad del sujeto, y por lo cual era imprescindible incorporar otras áreas que no fuera solamente la evaluación, ¿no es cierto?, la administración de instrumentos, sino, por ejemplo, el apoyo de la familia, que pudiese ser algo que está súper comprobado de que es necesario, ¿no es cierto?, pero a veces tendemos a solo quedarnos en un informe, ¿no es cierto?, como herramienta de transmisión de información con un lenguaje súper técnico, ¿no es cierto?, que es leído por un neurólogo y listo, ahí se termina el proceso. Entonces, me tomo un poco de tus palabras para intentar, ¿no es cierto?, y nuestros docentes sabemos que estamos en esa línea, intentar de que ese foco no se pierda. Eso es lo que vamos a intentar. No sé si... Me parece fantástico ese enfoque, porque básicamente es todo un ejercicio, un esfuerzo colectivo. Uno tiene una instancia formativa donde se proporciona el conocimiento, pero también hay un interés propio como profesional, ¿no es cierto?, de profundizar y de aplicar el conocimiento de distintas formas. Sí, claro, bueno, y ahí es un desafío también porque uno se pierde en eso. Yo me reconozco, como te decía, me reconocí en su momento en mi práctica como psicóloga que evaluaba mucho, ¿no es cierto?, y también haciendo estas clases, entonces me deja también a mí el desafío de no perderme en ese camino. Y de retornar constantemente, tal vez, porque también es humano, ¿no es cierto?, perderse tal vez en esta categorización que estamos tan acostumbrados. No sé si hay algún otro último comentario para ir cerrando y finalizar por hoy. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión? No parece. Bueno, Vania, yo te agradezco eternamente tu disposición para participar hoy día en nuestra charla, fue muy interesante. Esta charla queda grabada, de todas formas yo se lo voy a compartir a nuestros estudiantes para que la puedan revisar después, porque sin duda es un punto de partida, no nos equivocamos con Ana María de pensar en ti para la charla inaugural del Diplomado de Evaluación Neuropsicológica, así que muchas gracias por el aporte, porque sin duda, independiente de nuestras profesiones, ¿no es cierto?, y de nuestro rol acá, en este momento, y los estudiantes que van a iniciar su etapa de formación, yo creo que es un llamado a atención, ¿no es cierto?, y un aterrizaje también a estos temas que son tan relevantes, sobre todo de contingencia, además. Así que de verdad que te agradezco mucho la disposición. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, vuelvo a felicitar a esta generación que se incorpora al diplomado y les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de formación. Ahí están agradeciéndote nuestros estudiantes. Gracias, Vania. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Vania. De esta forma concluye nuestra actividad inaugural, con que damos inicio al proceso académico del Diplomado en Evaluación Neuropsicológica de la Dirección Académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile. Agradecemos la presencia de nuestra autoridad universitaria, a nuestra expositora y, por supuesto, a nuestros estudiantes, con quienes nos estaremos viendo prontamente en la primera sesión del programa. Que tengan todos muy buenas tardes. Buenas noches. Chao, chao.